Hoy nos toca el capítulo número 30 del libro de Job. El capítulo número 30 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título: Job lamenta su desdicha actual. Dice: pero ahora se ríen de mí los jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos. No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, a lugares tenebrosos, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos le daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor. Y mi prosperidad pasó como nube, y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrante. ¿No lloré yo al afligido? Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitaron y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales.
y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentos. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos al principio. Dice el título: Job lamenta su desdicha. Fíjense que hay una cosa de la cual nosotros nos tenemos que cuidar. La Biblia dice: no traigamos a memoria las cosas antiguas ni las cosas pasadas, porque Dios hace cosas nuevas. Entonces vemos que una persona, cuando está pasando algún proceso que trae aflicción, o sea, un proceso que duele, un proceso que hace hasta que llore, un proceso de enfermedad, de pérdida, por ejemplo en el caso de Job, un proceso de varios tipos. Tuvo pérdida, quedó arruinado, pérdida por la muerte de sus hijos, quedó arruinado. Fíjense todo lo que él había hecho. Él era un líder. La gente más bien le llegaba a pedir consejo. Y fíjense dónde, o sea, hasta qué punto el Señor permitió que viviera cosas. Hasta qué punto. Wow. Entonces vemos que cuando una persona está pasando aflicción y se detiene a pensar en lo malo, en lo que está viviendo, en lo que siente, allí ¿qué sucede? La persona se pone peor. Porque lo único que nos da ánimo, esperanza, es pensar que estamos en las manos del Señor, es pensar que esto que Dios está permitiendo en mi vida en algún momento va a acabar. Es pensar que lo que Dios está haciendo pues tiene también una fecha de caducidad, de que va a terminar. Porque nada termina, o sea, ningún proceso es para siempre, es por un tiempo determinado. Entonces siempre en nuestros corazones tiene que estar la esperanza de que en algún momento esta prueba va a acabar. Esto que el Señor está permitiendo que yo pase, va a acabar. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que estamos viviendo, en que me duele, en que esto, ay, pero yo tenía aquello y ahora no lo tengo, allí vamos a estar allí como en círculo, caminando en círculo, con la tristeza, con la depresión, allí lamentándonos, quejándonos. Entonces vemos que nos tenemos que cuidar de eso. Aquí vemos todas esas facetas en Job. Entonces esos detalles que nosotros vemos que están mal, fíjense que ahí quedó el testimonio de Job, la vida de Job, todo lo que pasó, para que nosotros aprendiéramos de eso. Como dice el dicho, como decimos nosotros, para que no tropecemos con la misma piedra. Bueno, y si en algún momento pues cometemos esos errores, pues es importante que también sepamos cómo arreglarlo. Humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro hablar, y ya apartarnos de eso. El Señor nos perdona, nos limpia de toda maldad, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que Job se lamenta de sus desdichas actuales, o sea, de lo que él está viviendo. Y dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. O sea, que ahora los que son más jóvenes que él se burlan de él. Jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con sus perros ovejeros. ¡Wow! Que él decía que los jóvenes más bien se apartaban cuando él llegaba a un sitio, los jóvenes se apartaban. Y ahora que los jóvenes se burlan. Y cuyos padres de los jóvenes no son dignos de correr con sus perros ovejeros, fíjense. Wow. Dice: ¿y de qué me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna. O sea que de qué les serviría a esos pobres, como quien dice, cuando hablamos de esos pobres desgraciados, es una persona que no tiene gracia.
Se ve una palabra fea, pero desgraciado es una persona que no tiene gracia. Dice 3. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. O sea que esos muchachos estaban flacos por el hambre y huyen a los desiertos, a tierras desoladas y tenebrosas, que ellos recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. O sea que la que está diciendo que ellos arrancaban verduras silvestres de entre los arbustos y comían de las raíces de los árboles. Que ellos eran arrojados de entre las gentes y todos le daban grita como tras el león, como tras el ladrón. O sea que ellos eran expulsados de la sociedad y la gente les gritaba como si fueran ladrones. Dice, habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. O sea que ellos ahora viven en barrancas aterradoras y en cuevas y entre las rocas. Sigue diciendo Job, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. O sea que ellos eran hijos de nadie, como le llamáramos hoy, como le llaman hoy las personas gentuzas de la sociedad. Eran hijos de nadie. Y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Fíjense cómo ahora las cosas, en ese momento las cosas cambiaron. Que ahora ellos se burlan de Job y se mofan de él. Dice, me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. O sea que lo desprecian y no se acercan a él, excepto para escupirle la cara. Wow. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. O sea que Dios ha cortado la cuerda de su arco y le ha humillado y por eso ellos ya no se contienen. Dice, a la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mi camino de perdición. O sea que esa gentuza que se oponía descaradamente se arroja al suelo y tienden trampas a sus pies. Dice, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. O sea que se cierra el camino y hace que todo lo posible para destruirle. Sabe que no tiene quien le ayude. Dice, vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. O sea que le atacan por todos lados y le asaltan como está batido, como cuando está batido. Dice, se han vuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. O sea que él vino que aterrorizado, su honor ha volado con el viento, y su prosperidad se ha desvanecido como una nube. Dice, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. O sea que ahora la vida se le escapa. La depresión le persigue durante el día.
De noche sus huesos se llenan de dolor que le atormentan incesantemente. Ahí estamos viendo otras cosas y fíjense lo que Job estaba sufriendo. Claro que había depresión por su conducta. Por la forma que habla, las cosas que habla. Claro que en él había depresión. Entonces tenemos que cuidarnos y cuando estamos en tiempo de aflicción, en tiempo de prueba, tenemos que cuidar nuestras mentes, nuestros pensamientos. No permitir que nuestra mente caiga en esos recuerdos, en lo que estamos pasando, en esto, porque no tengo aquello, porque se llevó Dios esto, porque aquel murió, porque si se pone a usted a pensar en esos detalles, ahí cae en tristeza, en depresión. Preocúpese por mantener su mirada puesta en Jesús, en tener la confianza en Él, que en algún momento usted va a salir de allí. En algún momento la prueba va a terminar. Y mire otra cosa que dice, que de noche sus huesos se llenan de dolor y es atormentado. O sea que no solamente tenía las llagas con pus, hasta gusanos le salían, le dolían sus huesos. O sea, Job estaba sufriendo fuertemente. Dice, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. O sea que tenía dolores continuos, dolores en los huesos. Aparte de las llagas, aparte de todo. Dice, la violencia deforma mi vestidura, se ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. O sea que con mano fuerte Dios le agarra de su camisa, le toma del cuello de su abrigo y lo lanza al barro, que él no es más que polvo y ceniza. Dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Fíjense que cuando una persona está en tiempo de prueba, una de las cosas que experimenta es que muchas veces siente de que Dios no está allí, de que Dios lo abandonó, de que Dios se fue, que Dios lo dejó solo. Fíjese lo que mismo que dice Job, clamo a ti y no me oyes. O sea que Job ora, clama a Dios y siente que no está allí Dios, que no le está escuchando, que no le oye. Dice, me presento y no me atiendes. Entonces, en esos tiempos de prueba, la persona tiende a sentirse momentos donde se siente solo, como que Dios se fue, no está aquí. Y eso es parte de la prueba. Acuérdense que cuando está haciendo una persona un examen en un aula, el profesor muchas veces está sentado allá en su escritorio y cada quien solito haciendo su examen. Dice, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. O sea que me lanzas, le está diciendo, me lanzas como un torbellino y me destruyes en la tormenta. Y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán los sepultados cuando él los quebrantare, dice Job. Dice, por cierto, que nadie se pondrá en contra del necesitado cuando clama por ayuda en medio de su miseria. No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Está diciendo que no lloraba yo por los que estaban en apuros, no me lamentaba profundamente por los necesitados. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. O sea que su corazón estaba atribulado, inquieto. Lo atormentaron los días de sufrimiento.
Dice, mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido. Fíjense otra cosa de cómo estaba su condición también física. Dice, ando ennegrecido y no por el sol. O sea que estaba todo quemado, todo negrito. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Dice, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Y todavía dice, fíjense, como dice, pero me consideran hermano de los chacales y compañero de los avestruces. Ustedes saben que los avestruces son los que esconden la cabeza en hoyos, un hoyo en el piso. Ellos tienden a esconderse, meten su cabeza allá en el hoyo. Dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Fíjense todavía en la condición que él sigue diciendo, en la condición que él está. Dice que su piel se puso oscura, ennegrecida, wow. Y se le cae su piel. Eso quiere decir que la piel también se le podría, será por las llagas. Acuérdense que él tenía llagas, donde eso estaba lleno de pus, y aún hasta gusano le agarró. Y aquí dice que su piel estaba ennegrecida. Wow. O sea que él parecía prácticamente un muerto. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae y se le cae. O sea que la piel se le desprendía, Dios mío. Y mis huesos arden de dolor. Y dolor en los huesos para completar. Dice, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamento. Wow. Vemos el sufrimiento, o sea, Dios mío, esta prueba que Dios permitió que Job pasara, ahí estamos viendo que eso no fue nada fácil. Fue una prueba bien fuerte, bien fuerte. Prácticamente se quedó sin familia, los hijos, todos los 10 hijos murieron, perdió todo lo que tenía, quedó en la ruina. Y para completar todas esas cosas, la mujer que era lo que tenía que apoyarlo, le dijo, maldice a Dios y muérete, prácticamente. Y el enfermo se enfermó también físicamente, pero una enfermedad terrible. A salirse llagas desde la coronilla de su cabeza hasta sus pies, llagas que le supuraban pus, que le agarró también esos gusanos. Y aquí dice que la piel la tenía renegrida, negrita, como quemada, la piel toda oscura quemada. Y decía que se le desprendía. Con razón nadie quería acercársele. La gente los rechazaba. Dios mío. Con razón los amigos de Job le decían, no, pero algo tuviste que haber hecho para que Dios te tenga así de esta manera. Algo malo tuviste que haber hecho para que tú estés sufriendo aquí de esta manera. Pero ya sabemos que muchas veces no es porque hay pecado, no es porque haya hecho algo malo, sino que también puede ser como Job, que la persona está siendo procesada, está pasando por desierto, está pasando por prueba. Y vemos que Dios trabaja de esta manera. Dice la palabra que Él nos pone prueba, más prueba que nosotros no podamos soportar. Si todo eso se lo permitió a Job, es porque sabía que él podía soportarlo. Y así mismo fue. Así mismo fue. Entonces, ya conociendo este caso, específicamente este caso de Job, porque fue muy fuerte, sabemos que cualquier persona, cualquier hijo o hija de Dios pueden pasar tribulación fuerte, muchas cosas. Y no se asombre cuando de repente una cosa y después otra cosa y después otra cosa. Fíjense cómo el mismo día le pasaron todas esas cosas a Job. El mismo día le dijeron, tus hijos murieron por esto y aquello. Después el mismo día llegó otro y le dijo, no, que tus ganados, que se murieron, que se los llevaron, que... En un mismo día le pasó toda esa calamidad. En un mismo día.
Entonces tenemos que aprender a controlarnos cuando estemos pasando por pruebas. Recuerda que el enemigo tienta para que la persona caiga en pecado. Pero Dios prueba los corazones, prueba la fe, prueba todo. Aún en la parte de la finanza, Dios prueba todo. Pero cuando la persona culmina la prueba, pasa la prueba, ahí es donde viene la bendición. Acuerden el pueblo de Israel cuando fue pasado por el desierto. Todos los años que anduvieron en el desierto, 40 años. Pero a la final Dios le dio la tierra prometida, lo que Dios le había prometido. Dios cumplió. Porque lo que Dios habla, Él cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios habla, Él lo cumple. Dice la palabra, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces confiemos en Él. Debemos pedirle a Dios que nos dé fuerza, fortaleza, que renueve nuestra fuerza como la del búfalo, para seguir soportando hasta que acabe la prueba y podamos salir aprobados y no reprobados, porque si la persona sale reprobada, tiene que volver a repetir la prueba. Eso es lo que menos queremos repetir, esas pruebas, esas aflicciones. Amén. Entonces tenemos que decirle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza y tratar de mantener siempre una buena actitud en medio de la aflicción. Confiar 100% en Dios, de que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es el Dios de lo imposible, que Él tiene todas las cosas en sus manos, que Él no nos va a abandonar ni nos va a dejar en ningún momento, que Él está con nosotros. Amén. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, haciendo por uno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.